antes. Y ahora, ya que hablábamos un poquito de todo, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Senado de la Nación. En este momento se reunieron y dieron quórum para tratar los pliegos de los jueces que integrarían la Corte Suprema, Ariel Lijo y García Mansilla. ¿Cómo es el tema bien ese? No presté atención, contame un poco, Maco. Mira, la Corte Suprema, según la ley del 2006, 2006, para ver que lo tengo acá anotado, porque yo todo anoto. Entonces, ya te digo, sí, desde el 2006, la Corte Suprema debería funcionar con cinco jueces. Que los 5 jueces que estaban, para que no quiero que se me vayan los nombres, aquí está, ahí están. Perdón, los jueces que teníamos eran Lorenzetti, Sí. Hilton de Nolasco, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. En 2021 renuncia Hayton y en 2024 renuncia Maqueda. Entonces quedó solo la Corte con 3 jueces, de las cuales el presidente era Rosati. Bueno, a partir de ahí tenemos que buscar las 2 personas que van a ocupar la Corte Suprema para que vuelva a ser 5. Y ahí empieza el manijeo político, donde Javier Milei propone a García Mansilla. Y supuestamente con el apoyo del peronismo, también a Lijo. Entonces ahí empieza el maniqueo. Claro, y ahí empieza la gran rosca política. ¿Por qué? Porque supuestamente el peronismo y el kirchnerismo le iban a dar el pulgar para arriba al Lijo, porque pareciera que en las negociaciones algo le iba a servir y que más o menos le gustaba todo, siendo que ninguno de los dos son santos de mi devoción. Claro. Ninguno de los dos tiene el pasado del todo limpio. No están limpios, claro. Claro, porque el Lijo sobre todo estaba lleno de juicios por parte de sus pares. Estaba lleno de un montón de chanchullos en el pasado. Mientras que García Mansilla había dicho de que él jamás iba a aceptar ser nombrado por decreto. Entonces, ¿cómo se habían presentado los pliegos? ¿Qué son los pliegos? Son como el pedido de que los acepte el Senado, porque el proceso es así. Deben ser presentados ante el Senado, el Senado tiene que aprobarles los pedidos, y eso la Corte Suprema después, una vez que el Senado los apruebe, les toma juramento, y a partir de ahí pasan a ser de la Corte Suprema. Pero ¿qué pasa? Como hasta ahora viene siendo costumbre, Milei los propuso por decreto. Los puso. Bueno. Como siempre. Sí, y ahí, tomando una lectura caprichosa, uno de los cambios que hizo Milei a la ley en el decreto es el favor pasivo, digamos, a ver, no me acuerdo bien exactamente el nombre, pero antes vos pedías algo al Estado, ¿no es cierto? Entonces el Estado te tenía que responder que no. Entonces si el Estado te respondía que no, listo, vos no podías hacer lo que vos habías pedido. Por ejemplo, vos querías apropiarte de este papel del Estado. Sí. Entonces vos le decías al Estado, mira, yo quiero apropiarme de este papel. Entonces si el Estado a vos no te respondía, vos no te apropiabas del papel porque decías, el Estado a mí no me dijo que sí. Claro, y hasta entonces, ahí llegaste. Claro. Bueno, a partir del decreto, que todo cambió en este país, a partir de ahí, si el Estado no te responde, vos tenés que darlo como afirmación. Entonces, si el Estado no te respondió que no, entonces vos lo tomás como que el Estado te está diciendo que sí. Claro, el tema tierra era así, me Exactamente. hiciste recordar eso. ¿Por qué? Porque Sturzenegger, cuando plantea el cambio ese, decía que esta era una manera de luchar contra las coimas que te cobraba el Estado para decir que sí, cuando todos sabemos que las coimas ahora van a ser para mirar para otro lado y decir que no. Y que ellos son el Estado. Exactamente. Claro. Pero ellos decían, es una manera de ir contra la corrupción del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, ponele que Milei tuvo una lectura caprichosa de eso, de manera tal que él tomó con que el Senado, que ya tenía los pliegos hace un año, no los trató, dijo, bueno, si no los tratan, los doy como que está aprobado. Entonces, me dijeron que sí. De esa manera, García Mansilla, entre gallo de medianoche, porque fue todo a la noche, la Corte Suprema le toma
juramento y él pasa a ser miembro, dice que, de la Corte Suprema, cuando en teoría no debería serlo, porque el Senado no lo aprobó. Claro. Pero él, siguiendo el decreto de Milei, dijo, bueno, listo, paso a hacerlo. Me dijeron que sí, que me dieron el visto bueno, dijo. Exactamente, y a diferencia del hijo, Ujú. que el hijo era otro tema, porque el hijo estaba en la justicia federal, Ujú. en lo que nosotros conocemos como Comodoro Pi, Sí. que Comodoro Pi es Sí, el nombre sí, de una sí, calle. sí, sí, sí. Bueno, entonces, el hijo no quiso largar Comodoro Pi e irse a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque saben que, como está pasando ahora, se podrían llegar a tratar los pliegos Ujú. y el Senado le puede decir, no, ustedes no van a ser jueces de la Corte Suprema. Entonces, en ese caso, deben renunciar a la Corte Suprema Ujú. y no quería quedarse sin Comodoro Pi. Porque Comodoro Pi es unos grandes ingresos de Goloso, arcas. se diría, ¿viste? Bueno, entonces dijo, no, acá no va a suceder esto. Ujú. ¿Qué hizo? Pidió licencia en Comodoro Pi para no perder su sueldo Claro. y hasta que no lo aprobasen en la Corte Suprema, no iba a soltar lo de Comodoro Pi. Ahora, ¿qué pasa? La Corte Suprema tenía que aprobar Ujú. para que él pueda pertenecer a la Corte Suprema manteniendo licencia en Comodoro Pi. Y se juntaron y votaron. Y le votaron todo en contra. Incluso el mismo García Mansilla que había entrado y que le votó en contra. Entonces, a partir de ahí el hijo dijo, bueno, hasta que no me apruebe el Senado, yo me quedo acá en Comodoro Pi, tranqui, con mi cargo, siendo feliz de la vida. Claro, no perdió porque mantuvo Claro. el tema de la licencia. Exactamente. ¿Y ahora qué pasa? Mientras tanto, García Mansilla, que ya le tomaron juramento, aunque no es legalmente juez, Ujú. ya está firmando sentencias. Porque la Corte Suprema son como 10.000 causas las que trabaja a lo largo del año, lo que tiene que ejercer. Entonces ahora hay que ver qué pasa con los pliegos. ¿Por qué? Porque si le desaprueban los pliegos, si le rechazan los pliegos, Ujú. tiene que dejar de ser juez de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué va a pasar con los fallos que ya firmó? Eso te iba a decir. ¿Qué pasó con el trabajo que ya hizo, que no le correspondía todavía, pero ya lo Ahí hizo? empezarán a hilar fino y a ver qué sucede. Pero Ujú. también estaba escuchando que él puede llegar a quedarse hasta fin de año presentando, no me acuerdo qué cosa, porque Ujú. son encima un nombre súper técnico que la verdad la mayoría se me escapa. Por Ujú. eso anoté todo. Claro. Porque yo No, decía, pero si bueno. no anoto se me va a escapar. Bueno, Maco, pero se Porque va son entendiendo. vericuetos y nada. Bueno, entonces estábamos en eso. ¿Por qué? Porque el peronismo quería voltear estos dos jueces, o sea, que desaprobarle el pliego, no voltearlos, porque en teoría no son parte de la Corte Suprema. Entonces, por fin lograron juntar el quórum, estaban sentados, ahora en este preciso instante, Ujú. viendo qué van a hacer los muchachos. Así que bueno, hay que estar atento de eso, porque yo... ¿Cuáles son Claro, los si lo aprueban, resultados claro, de la ¿por qué? Porque sesión? también no hay que descartar que dentro Ujú. del PJ también haya gente que diga, ah, no, ¿sabes qué? Yo estoy a favor. ¿Por qué? Porque son los mismos que antes querían que el hijo entre, por ejemplo. Exactamente. O algunos que dijeron no le voy a votar, pero resulta que llegaron ahí y dijeron sí. Claro, voto. porque viste que a esta altura ya no nos sorprende que los muchachos cambien en el Senado de Exactamente. postura de un momento para otro. Sí, sí, sí. O sea, sí, ha pasado, sí, sí. y ha pasado ya varias Ya veces. nos este vamos año. acostumbrando a eso de caras, viste, dobles que te dicen vamos a ir a favor del pueblo, pero resulta que después van a favor del gobierno. Claro, entonces ahora hay que estar atento a qué sucede ahí, no sé a qué hora van a hacer la votación, todo, bueno, y ahí sabremos qué sucede o no. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Más allá de los tramullos políticos, porque convengamos que dentro de la justicia también están los tramullos políticos. Ujú. Es la falta de representación de la justicia hacia la gente. ¿Por qué? Porque de los tres poderes, el que rige todo, el que debería ser como la imagen más impoluta, Ujú. es el de la justicia. ¿Por qué? Porque es la instancia última a la que recurrimos todos, cuando creemos que algo es injusto, que algo merece ser evaluado por alguien. Es la justicia la que determina que sí y que no. Entonces, si la sociedad va perdiendo la imagen y la fe, llamémosle fe, Ujú. en la justicia, ¿qué empieza a suceder con la ¿Quién sociedad? nos va a poder defender, como lo decías hoy cuando entraste? Con lo del Chapulín, exactamente. ¿Quién va a estar a favor de la gente? Claro, ¿por qué? Porque vos ves que la gente agarra y te dice, sí, porque el pobre siempre va preso y el rico nunca.
Sí. Bueno, ahí ya tenés a alguien que perdió la fe en la justicia. Ya tenés a alguien que perdió la fe en el sistema judicial. El sistema judicial son las reglas Ya que viene pusimos. denigrado hace muchos años el sistema Claro, judicial. sí, no es nuevo esto, Sí. no es nuevo. Pero, sin embargo, se ha sucedido en estas últimas épocas que se ha perdido esa imagen que se tenía de la justicia, siempre me cuesta decir de la justicia, que es del Poder Judicial, Sí. como una fuerza que marcaba la diferencia entre el bien y el mal, llamémosle así, o entre lo justo y lo injusto. Ahora la gente cree que es más un acomodo o un arreglo, más que el hecho imparcial de marcar cómo debe ser. Y qué irónico, ¿no? De hacer justicia. Así simplemente, de hacer justicia, ¿no? Claro, y eso lleva también a que se tengan falsos conceptos como esto de la justicia por mano propia. Porque suceden casos aberrantes. Ahora había traído yo lo de Jeremías Sosa. Jeremías Sosa es un misionero que fue linchado en Luján. No te puedo creer. Sí, fue linchado, lo agarraron entre varios vecinos. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando allá como albañil y lo confundieron con un ladrón. Entonces salieron entre varios vecinos y lo golpearon hasta matarlo. Me dirás, bueno, creían que era un ladrón. ¿Justifica? Jamás. Exactamente. Jamás, porque se podía haber confiado en lo que es la justicia, como llamamos, pero ¿por qué lo hacemos? Precisamente por lo que decías anteriormente hace unos minutos, el no tener fe. Claro, hace que la gente tome estas acciones malas que son, decisiones. Claro, que son también los medios le han puesto ese rótulo, justicia por mano propia, al crimen cometido en pos de búsqueda de una venganza personal o de una venganza social o grupal contra determinado acto. Y a eso los medios de comunicación lo han llamado a lo largo de los años justicia por manos propias. Exactamente. Y hemos visto ya varios casos de gente que porque le roban reiteradas veces sale con un arma y lo baja de 3 tiros al ladrón. Ojo, ojo. Tampoco estoy a favor de la persona que va y entra en una casa y toma algo que no es de él o lastima. Es que sí, por supuesto. Decir, está mal que lo linche. No, es que a ver, partamos del hecho de que una persona entre y roba está cometiendo un delito. Obvio, por Bien. supuesto, y tiene que ser penalizado por eso. Exactamente. ¿Sí? Lo óptimo que sería tener una fuerza policial que actúe al momento, exactamente, que lo capture, y un sistema judicial que lo juzgue para ver si esa persona merece o no estar en cárcel y que cumpla su condena. Eso sería ideal. Y en el ideal, en el máximo de los ideales, que los unicornios caminarían entre nosotros, Sí. es que la cárcel sirva para reincorporar a la persona a la sociedad. Para que esa persona en la cárcel pueda encontrar el camino, por así decir, y cuando salga pueda insertarse en la sociedad y funcionar como una persona más sin volver a delinquir. Ahora, todos sabemos que no funciona nada de todo eso. Eso, exactamente. No funciona porque la policía muchas veces no funciona. O te excluyen porque, o salís más criminal que nunca. Claro, eso es la cárcel. ¿Por qué? Porque sabemos que la policía muchas veces no funciona, que muchas veces el sistema judicial no funciona y que el sistema carcelario tampoco funciona. Exactamente. No por las personas que lo integran, sino porque muchas veces es ese gran grupo que se ve sobrepasado por sus capacidades. Porque tenés una policía que no puede con todo. Porque tenés 5 policías, 10 policías y una población o sobrepoblación de 1000, 2000, Exactamente, 3000. y porque dentro de la policía también, como charlábamos en el programa pasado, tenés también gente que no sabes por qué, después termina siendo cómplice muchas veces Sí. de los ladrones y de todos los maleantes. Tenés un sistema judicial que no está funcionando, que hace que mucha gente se encuentre con que el que entró sale al toque, o que por ahí la gente reclama por cosas que no encuentra solución. Y tenés también un sistema carcelario que lo que hace es destruir a la persona que entra dentro de ese sistema. Porque son muy pocas las personas que después de atravesar la cárcel, después de salir de la cárcel, pueden reintegrarse a la sociedad lo más bien. Y muy pocas. Entonces, creo que muy contadas, con las manos los dedos creo que contaría porque... Claro, entonces, cuando vos no tenés ninguno de los sistemas que funcionan, decís, bueno, entonces, ¿cómo
hago para que la sociedad pueda encaminarse? ¿Cómo puedo yo llegar a apuntar a una sociedad más justa y formada en una sociedad donde también está sufriendo cada vez más los palos económicos y cada vez más pobreza y cada vez más todo? Bueno, entonces vos decís, con un sistema judicial que ande. Porque si vos tenés una sociedad que ve que el sistema judicial anda, listo, empieza a creer que más o menos las cosas se ordenan. Si vos tenés una sociedad que ve que el sistema político funciona, vos decís, bueno, listo, la sociedad entonces puede llegar a creer que esa persona que yo elijo para que me representa, y eso termina trayendo beneficios para quienes hemos sido representados por esa persona. Si a la vez el sistema judicial se ocupa de mantener a raya al poder, a los delincuentes y a todos para que no ataquen a la persona de a pie, entonces vos decís, bueno, más o menos una sociedad funciona. El ejemplo. Exactamente, con la ejemplo, acción. ¿cómo puedo pedir respeto yo si yo no respeto a la gente? Entonces, justicia si no hago justicia yo. Entonces tenés que, para que funcione bien una sociedad, deben funcionar bien los poderes. Y ahora sería preguntar. Claro, sí. Entonces ahora sería preguntarnos, ¿funcionan los poderes? ¿Cómo puedes tener una sociedad? ¿Cómo puedes pedir una sociedad que funcione? ¿Por qué hoy la sociedad está reaccionando así? ¿Entendés? Bueno, entonces en todo eso tenemos ahora que ver qué va a pasar con el Poder Judicial, qué va a pasar con los amigos Lijo y Mansilla, y qué va a pasar también en el Senado, que termina desencadenando en todo eso y desencadenando también. Pero voy a ampliar un poquito más lo de Jeremías Sosa, no quiero quedarme solo con eso. No, si podemos poner por favor la imagen número 2, ahí tenemos la foto de Jeremías. Hay 3 detenidos hasta el momento con prisión preventiva. El juzgado de garantía número 3 de Mercedes emitió la orden de detención contra 4 personas más que están prófugos, que son Gustavo Rocha, Lucas Samuel González Bohomo. Ellos están imputados como coautores, y Axel Íñiguez está detenido como partícipe necesario. Y las 4 personas que están con pedido de captura son Néstor Rebotaro, Walter Ariel Arias, María Agustina Atrio y Matías Hernán Atrio, quienes son los que están prófugos hasta ahora. Entonces esas personas se encontraron como autores y coautores del hecho, y bueno, nada, ¿por qué? O sea que fue premeditado. No, pero lo mataron. Golpe? No. Salieron, creyeron que él era el ladrón. Entonces, como hablábamos recién, tomaron la justicia por mano propia, lo atacaron hasta matarlo. Algo que ya hemos visto varias veces en la sociedad, ha pasado con otros casos. Te sentás a mirar la tele y creo que ves en vivo cómo le linchan a la gente. Viste que hoy en día la televisión te muestra cómo se mata. Sí, si no lo encontrás en las redes, todo, sí, ha crecido muchísimo el morbo ese. Sí. Y ha sucedido ya también en otros países. Han sucedido ya en otros países también donde han asesinado personas en masa. Ha sucedido también, creo que hace poco en México, también donde en un pueblo lo habían confundido con un violador y lo lincharon, lo agarraron a palazo hasta matarlo, y después resultó que no. Que eran Hay países que le ejecutan inclusive también así, ¿viste? Claro, sí, eso ya es como forma de... A ver, en Estados Unidos ahora hace poquito pidieron la pena de muerte para el pibe este que había asesinado a un mega empresario, dueño de una obra social privada. Sí. Bueno, para ese pibe, que ya busco el nombre en un ratito, en Estados Unidos pidieron la pena de muerte, volvió la pena de muerte después de mucho tiempo, que hacía rato no aparecía. Ya lo voy a buscar el nombre. Es una familia que tiene mucha plata, creo que de Italia. Sí, no me acuerdo, pero bueno, le iban a pedir la pena de muerte para él. Y bueno, nada, ahora que volvió Trump, vuelve también la pena de muerte, aunque cada tanto en Estados Unidos sigue manteniéndose. Uno de los pocos países que sigue manteniendo la pena de muerte como máxima sentencia. Esperemos que Milei no quiera copiar eso, ¿no? Mirá, yo le tengo miedo porque encima hay muchos adeptos acá a la pena de muerte. Hay mucha gente que cree que te roben un pasacassette justifica una pena de muerte. Tal cual. Porque entre un pedazo de pan nomás que vos robes ya, ¿viste? Como que hay gente que piensa, matémoslo. Claro, eso lo encontrás, quizás hasta impopular, esto que estamos diciendo no lo vamos a negar, porque también mucha gente que se cansa de ver los robos y la inacción de los poderes, como decíamos recién,
Entonces también se suma eso a la impotencia. Y cuando tenés que te roban reiteradas veces, o ves que sos atacado reiteradas veces, crece esa bronca, como decíamos recién hace rato también, como crece la bronca cuando ves las injusticias sociales, cuando ves que querés remontar económicamente y no podés, y esa bronca crece, bueno, también crece la bronca en la sociedad. Entonces, cuando tenés comerciantes que los han robado una y otra vez, y es difícil que este señor se pueda sentar y cuando engancha a un pibe robando, que le quiera explicar de buena manera que eso no se hace. O que entienda que está mal hacer justicia por mano propia. Claro, entonces lo que tenés y lo que necesitas es un sistema con los poderes que funcionen. Entonces ahí, y quizás ahí, en ese momento, tengamos que dejar de transmitir noticias que son más signos de barbarie que hechos de justicia. Y que funcione de verdad, Maco, que funcione desde arriba, de donde está la corrupción, los chorros más grandes, no solo el pibe de barrio que por ahí entra, sino desde arriba hasta abajo. Exactamente, porque, a ver, siempre se ha dicho de que, como parte de los dichos populares, ¿viste? De lo que se llama la sabiduría popular, que siempre vas a ir preso por robar gallinas y no por robar los millones que te da el exportar gallinas por izquierda y no declararla. Muy bien dicho, Marco. Porque veíamos hasta hace poco, hasta que entró Javier Milei, a cada rato veíamos las noticias de cómo caían camiones que iban contrabandeando por fuera de las rutas soja, sobre todo soja y madera, cuando estaba durante los gobiernos de Alberto Fernández. En los últimos tiempos me acuerdo que a cada rato veíamos que caían los camiones. Y caían Era camiones. Muy común ya ver, viste, constantemente, claro, porque eran los tipos que querían evadir todos los controles y poder exportar ilegalmente soja, sobre todo soja, a Paraguay para poder cobrarla después, caían a cada rato. Ahora, desde que cambió el gobierno, ya no vemos. Soja todo trabado en los barcos que no se pudo mover. No, la siguen exportando de manera ilegal a Paraguay y la siguen después haciendo siempre, Marco, sí, entonces después los tipos cobran por atrás. Sí. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa escuchando, acá tengo, esto quería presentarle una banda, es una banda que se llama Tierra Adentro, es una banda de folk metal. El folk metal se caracteriza por mezclar folclores regionales de distintos lugares con algo de metal, música una especie metálica. de rock, exactamente. Fusionan, y una banda que a mí me gusta mucho, Uh-huh. que se llama Arraigo. Así que nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito.